Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Aparezco por acá porque vamos a seguir con estos videos en mi canal hablando sobre la salud mental en general. Les recuerdo que tienen subidos, para los que no lo vieron, hablamos de lo que se llama, ciclo de psicofármacos, hablamos de ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Hay 4 videos explicando bien este grupo de drogas tan distintas entre sí, pero que se pueden dar en conjunto de acuerdo a la sintomatología. La idea ahora es hablar un poquito de lo que es el tratamiento psicológico, sobre todo en cuadros de ansiedad y de trastornos del estado de ánimo, entre otras cosas. Y a futuro vamos a estar subiendo también lo que son los trastornos de ansiedad en general y después focalizándonos bien en cada tipo de trastorno para que ustedes sepan bien que dentro de lo que es el trastorno de ansiedad hay distintos subgrupos. Me gustaría en este video hablar de lo que es la terapia cognitivo-conductual o TCC, como se le dice. Seguramente escucharon hablar, es una terapia que, como el nombre lo indica, trabaja sobre las cogniciones. Las cogniciones son los pensamientos y las conductas, que son las acciones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder trabajar sobre esos pensamientos que a veces son automáticos, son negativos y condicionan tanto nuestras emociones y conductas también. Hay 3 cosas básicamente que tienen que tener en cuenta que los seres humanos de todo el mundo hacemos, que es pensar, sentir y actuar. O sea, pensamiento, emoción y conducta. Lo que en la terapia cognitivo-conductual se llama el PEC, pensamiento, emoción, conducta. Muchas veces los terapeutas que tienen esta corriente terapéutica le hacen escribir al paciente, por ejemplo, si tienen un ataque de pánico, bueno, ¿qué estabas pensando? ¿Qué sentimiento tuviste? ¿Qué emoción tuviste? Y la conducta que tomaron. Como para que sepan, es una terapia que es relativamente nueva. ¿Por qué? Porque los orígenes se remontan a 1950, 1960. Se considera que el padre de la terapia cognitivo-conductual es Aaron Beck, pero él empezó utilizando una terapia más cognitiva, más hablando de los pensamientos, en pacientes depresivos, no en pacientes con otras enfermedades psiquiátricas. Después, lo que empezó a ver él es que se podían empezar a utilizar esta terapia en otras enfermedades, porque él lo que quería hacer básicamente en sus pacientes con depresión era tratar de moldear, tratar de cambiar esos pensamientos automáticos negativos que crean también patrones cognitivos disfuncionales. Entonces, con el paso del tiempo se empezó a ver que si esta terapia no solo la aplicamos sobre las cogniciones, cognitivos, sino también sobre las conductas, lo conductual, se podía tratar una amplia variedad de enfermedades psiquiátricas. Y para que tengan en cuenta que esto es muy importante. La terapia cognitivo-conductual, a diferencia de otras corrientes psicoterapéuticas, es la única que tiene evidencia científica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estudios hechos de resonancias magnéticas funcionales, como es el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, se ven cambios a nivel cerebral que con una terapia un tiempo prudencial hecha, ¿sí? Es una terapia que no solamente se aboca al trabajo en el consultorio, sino fuera del consultorio, que de eso vamos a hablar en un ratito, puede dar cambios a mediano y largo plazo a nivel cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la palabra y de las herramientas que el terapeuta brinde, puede haber cambios al mismo nivel que hay a veces con los psicofármacos. Básicamente el objetivo de la terapia cognitivo-conductual es identificar esos patrones de conducta, esos patrones de pensamiento también, e implementar estrategias para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, alguna de las estrategias implementadas una es la reestructuración cognitiva, que ayuda a modificar los pensamientos automáticos negativos. Por ejemplo, una persona puede pensar que no sirve para nada, que tal cosa le hace mal, que todo les sale mal, y quizás si nosotros los incentivamos al hecho de que prueben esto, che, ¿por qué no te pones a probar? Y empiezan a salirle cosas, ya con ese hecho podemos ir modificando ese pensamiento automático negativo que tienen. Otra es la exposición gradual y controlada, el exponerse a situaciones, a objetos, a circunstancias que generan miedo, que generan ansiedad, ¿sí? De forma gradual y controlada. Por ejemplo,
uno de esos cuadros una de estas enfermedades que puede ser tratada es el trastorno de ansiedad social, que son las personas que tienen un temor excesivo, un temor bastante patológico en cuanto a hablar al público por el temor a la crítica, a ser humillado, a ser maltratado, ¿sí? Y muchas veces no solamente pasa que tengan que dar alguna charla grande, sino incluso en reuniones pequeñas. La exposición de ir exponiéndose de a poco con esto genera cambios muy positivos. Lo mismo gente que tiene miedo a viajar en subte, viajar en avión o en cuadros más agorafóbicos, ¿sí? Donde las personas quizás tienen miedo a conseguir ayuda en determinados lugares grandes, como puede ser la calle, una cancha de fútbol, el shopping, el supermercado, un cine, un teatro, etcétera, etcétera. Después es el desarrollo de las habilidades para controlar el estrés, que hablamos un par de veces de estas cuestiones, como la respiración consciente y controlada, ¿sí? El mindfulness, la meditación, la visualización positiva, todos estos también generan un marco favorable para controlar el estrés. La focalización en el presente. A ver, la terapia cognitivo-conductual se basa más que nada en el aquí y en el ahora, pero muchas veces también está bueno ir un poquito para atrás, porque muchas veces yendo un poco para atrás se puede ver del presente cuáles son esas cuestiones disfuncionales que uno tiene. Y lo más importante cuando el paciente llega a la consulta es preguntarle qué metas tiene, o sea, qué es lo que busca él con esta terapia. Entonces, en base a las metas que tenga, generar como una estrategia de trabajo para que sea efectiva, sea eficaz y no hacer las típicas terapias eternas. Entonces, ¿en qué patologías, por ejemplo, uno utiliza o es funcional la terapia cognitivo-conductual? Los trastornos de ansiedad, todos. Trastorno del pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias en general, fobias social, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos por estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo fundamentalmente en depresión, aunque en bipolaridad puede también ser como una terapia coadyuvante con algún otro tipo de psicoterapias. Trastornos vinculados al estrés. El trastorno de estrés postraumático, si bien la terapia de elección es la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, que es la EDMR, también la terapia cognitivo-conductual se aplica mucho y también es de suma utilidad en traumas agudos, o sea que pasó poquito tiempo de algún evento traumático en la vida de alguien, o también en un trastorno adaptativo. Trastorno de conducta alimenticia, sumamente eficaz en anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Trastornos del sueño, trastorno por déficit atencional e hiperactividad, y también se ve mucho en trastorno del control de impulsos y en trastorno del espectro autista. Puntualmente en trastorno del espectro autista para el desarrollo de las habilidades sociales y para disminuir los síntomas de ansiedad social que pueden llegar a aparecer en estos cuadros. Entonces, básicamente lo importante es que es una terapia que tiene un enfoque práctico y orientado a las soluciones, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu meta? Trazamos estrategias terapéuticas para poder llegar a esa meta. El enfoque en el presente y orientado al cambio, como les dije, el aquí y el ahora, el ir al grano, por llamarlo de alguna forma, y mejorar la calidad de vida a través de ver qué es lo que está alterando esa calidad de vida que el paciente tiene. Las herramientas y técnicas específicas que hablamos hace un ratito, la reestructuración cognitiva, la exposición gradual y controlada, la focalización en el presente, ¿sí? Determinadas técnicas para el control del estrés, por ejemplo, y siempre fomentar la autonomía y el autocuidado. Es una terapia que fomenta mucho lo que es el tener hábitos saludables. Sueño, alimentación, actividad física, el hecho de la organización diaria con el trabajo, con cuestiones personales, familiares, académicas, tiempo de ocio, etcétera, etcétera. Y lo que es fundamental que esta terapia tiene, a diferencia de otras, y que tiene muchos efectos positivos, es la psicoeducación. Explicarle al paciente, básicamente, qué es lo que tiene, cuál es el plan de acción que uno tiene y por qué le pasa esto. ¿Sí? En palabras no
médicas, ¿no? Sin tecnicismos, en palabras fáciles que el paciente entienda. Recordemos que los pacientes no son psicólogos, no son médicos y es fundamental para generar un buen ámbito en el consultorio el hecho de que entiendan lo que nosotros le explicamos. Entonces, la psicoeducación ayuda en que el paciente se adhiera más al tratamiento, es decir, que cumpla con el tratamiento. Al cumplir con el tratamiento, va a haber cambios más rápidamente, va a tener un mejor pronóstico, le va a bajar el nivel de ansiedad y de incertidumbre también, va a poder identificar síntomas, ¿sí?, en el momento o antes de tener alguna crisis, y esto le genera mayor seguridad en sí mismo. Va a poder identificar recaídas y recurrencias. Las recaídas son las reagudizaciones sintomáticas durante el tratamiento y las recurrencias son las reagudizaciones sintomáticas luego del alta terapéutica. Otra de las cosas es la aceptación del trastorno que uno tiene y muchas veces el entendimiento de las limitaciones, que eso quizás es más al principio. Después por ahí ya las limitaciones no son tantas o tan frecuentes. La reducción de la sintomatología ansiosa. Esto genera menor incertidumbre, entonces el paciente se siente más tranquilo. Estrategias motivadoras por parte del paciente para fortalecer la seguridad en sí mismo y las expectativas sobre el desempeño que tenga, mejora la autoestima y mejora la motivación y el interés por la terapia. Fíjense, si no son un montón de puntos positivos, con el solo hecho de explicarle al paciente lo más fácil que uno pueda qué tiene, por qué lo tiene y cuál es el plan de acción que uno va a implementar. Bueno, espero que les haya servido este mini resumen porque es un tema que podríamos estar charlando horas acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual, y estén atentos porque en los próximos videos se vienen el tema que todo el mundo me pregunta acerca de lo que es la ansiedad en general y los distintos tipos de trastornos de ansiedad que hay. Les mando un beso, recuerden suscribirse y que estén bien.